Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Torres, soy congresista nacional de Morena por Mexicanos en el Exterior y además editor del boletín Hablemos de Migración. Este es un boletín que sale de una organización que creé que se llama Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes, en el cual buscamos hablar de migración para que la gente entienda realmente cuál es el problema de la migración, que va más allá de las personas que se trasladan de un lado a otro, ya sea a nivel interno de cada país o, en este caso, la que más nos preocupa, que es la que va a Estados Unidos. Tiene que ver con pobreza, con violencia, con cambio climático, en el que muy poca gente sabe realmente lo que pasan los migrantes, ¿no? Tanto los mexicanos como los que vienen pasando por México y que ya se están quedando. Entonces, un esfuerzo que iniciamos en el 2022, un grupo de compañeros militantes de Morena, que la mayoría radica en el exterior, decidimos hacer esta parte que a veces el partido, por ser partido político, no puede involucrarse en ello, pero nosotros como sociedad civil sí podemos abordar esos temas. Y en base a eso hemos creado, empezó como Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior y cambiamos a Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes, esto ante la necesidad de nuestros hermanos latinoamericanos. En la reunión que tuvo López Obrador en la CELAC lo intentaba eso, ¿no? La unidad de toda Latinoamérica, y es lo que estamos buscando, hablar de migración, pero no nada más de lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Sino de todos los migrantes. Y para ello es que iniciamos una edición de un boletín digital, que es Hablemos de Migración, en donde hablamos exactamente de todos esos problemas que aquejan al migrante, tanto inclusive antes de que salga de sus comunidades, ¿no? Aquello que los impulsa a salir y que después todas las penurias que pasan en su trayecto hacia llegar a Estados Unidos. Algunos ya se están quedando en México, y recientemente iniciamos ya con videos informativos, notas que tomamos de la prensa nacional e internacional, en donde hablamos de lo que está hablando la prensa, algunas cosas que son reales, otras que son las noticias falsas, y en el cual lo ponemos para que se den cuenta cómo manipula la prensa y los medios de comunicación, y en donde damos nuestro punto de vista de cómo enfocarlo hacia el tema migratorio. Esto nos ha traído a la coyuntura del día de hoy, que tenemos una nueva presidenta, que tenemos una nueva conformación aquí, una nueva dirigencia en el partido Morena, y en el cual creemos y vemos con alegría que hay mucho trabajo por hacer. Y sacamos un boletín este 1 de octubre, cada mes sacamos este boletín donde hablemos de migración en tiempos de Claudia Sheinbaum. ¿Qué significa que llegue una mujer, y en este caso esta mujer bien preparada, capacitada para sacar adelante todavía más a México, consolidar la cuarta transformación? Nosotros no lo vemos como un segundo piso, lo vemos como que es la continuación, que este sexenio que pasó es la construcción de unos cimientos bastante fuertes donde se puede edificar una construcción de muchos pisos, ¿no? Y ojalá y se dé, pero en el tema migratorio hay mucho por hacer todavía. López Obrador, y yo soy uno de los que lo ha dicho, a nivel nacional ha hecho cosas que ningún presidente antes lo había hecho, pero en el tema de migrantes, y de este caso de los mexicanos en el exterior, sí quedó a deber, no por falta de voluntad, ¿no? Sino la misma coyuntura que existía en nuestro país impidió que se dieran los avances que la mayoría estaba buscando, ¿no? Esa promesa de los consulados, unas verdaderas procuradurías de justicia, quedó muy rezagada, pero esto ante la problemática que se encontró en el gobierno, y que esperemos que ahora con este nuevo gobierno cambie. La violencia, si bien es cierto que se ha disminuido y que no ha aumentado como era la tendencia que venía, vemos que eso no es suficiente para el familiar migrante que está allí, que está asustado porque sigue habiendo violencia en nuestro país. La disminución que ha habido, que es muy importante en números, en las vidas que se han salvado, no es así para la tranquilidad de la persona que está en Estados Unidos, pensando qué le va a pasar a los familiares que están de este lado. Hemos visto cómo en semanas recientes, ¿no? Gente de Chiapas tuvo que irse inclusive a Guatemala a refugiar por esta ola de atentados, que a veces la gente no entiende, y eso nosotros nos encargamos de hablarle, que es hablar de migración. Esta violencia sí existe y no es producto de este gobierno, sino es producto de gobiernos pasados. Se está intentando cambiar, pero es un problema muy, muy grande, en el cual Estados Unidos tiene mucho que ver. Estados Unidos es el principal financiero de estas organizaciones criminales. Ellos son los que compran las drogas, ellos son los que venden las armas, ellos son los que manipulan inclusive los partidos de derecha, y aquí lo hemos visto en México, y todo esto influye para que la violencia continúe, y después llega Estados Unidos diciendo: ustedes no hacen bien el trabajo, ustedes deben de hacer esto. Y obviamente que la gente que pues está muy ocupada porque tiene que trabajar bastante, no tiene tiempo para leer, para informarse, pues se cree esas mentiras.
El día de hoy vemos con un poquito de preocupación cómo sectores latinos en Estados Unidos están apoyando la campaña de Donald Trump sin saber que se están dando un balazo en el pie. Y esto es algo de lo que se va a tener que enfrentar la doctora Claudia Sheinbaum con todos estos intentos de desestabilización de Estados Unidos hacia con México. Ya lo vimos, estas declaraciones del narcoestado, cuando pues, los que mueven todo el narcotráfico es la DEA, son los que están, por ejemplo, haciendo los bloqueos comerciales con Venezuela, con Cuba, que es parte de esta ola masiva de venezolanos que ha aumentado, porcentualmente ha aumentado bastante, pero en número sigue quedando muy relegado en comparación con los mexicanos que siguen saliendo hacia Estados Unidos. Entonces, esta percepción que se da y que la derecha está utilizando para decir que el gobierno no actúa como debe de actuar, a veces la gente no entiende y es donde nosotros intentamos llevar esta información de decir esto está pasando, pero esta es la situación. Recientemente vimos y algo se tiene que arreglar hubo una declaración de un comandante del ejército en el que decía que la violencia dependía más que nada del narcotráfico y no de los mexicanos. Evidentemente, cuando sale alguien que está viendo el gran problema y que no está acostumbrado a hablar con los medios, puede que equivocarse, ¿no? Lo acabamos de ver en el discurso, en el debate de los vicepresidentes en Estados Unidos, como el gobernador el que va con esta Kamala Harris, sin querer dice que él conoce a los tiradores, ¿no? O sea, y lo malinterpreta la prensa y entonces enfoca, ya ven cómo él es malo. Entonces, ¿cómo nosotros vemos este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum? Creemos que va a continuar haciendo lo que se ha venido haciendo en el gobierno de López Obrador, no porque López Obrador lo diga, es cosa que a veces no se entiende. Hay una ideología completa de un movimiento de regeneración nacional que viene impulsando eso, que evidentemente tenemos un líder que es López Obrador y que aunque se haya ido, pues digo, ya dejó los cimientos, ya sabemos cómo hacer las cosas. Y es a donde a veces, entrando al sistema del partido, donde se falla, ¿no? López Obrador dejó la receta, despertar de las conciencias, salir a la calle, hablar con la gente, convencerlos, no obligarlos a que voten por algo, sino convencerlos. Y es en donde, desde nuestro punto de vista, esto ha cambiado, porque se volvió un partido sumamente político, que ya vemos que funciona, 36 millones de votos. Pues, ¿quién los consigue, no? Ya quisieran los mejores estadistas y inclusive, por ejemplo, hablando de los malos, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, haber conseguido eso, ¿no? Ni siquiera López Portillo, que fue candidato único, lo logró, y que es algo que Morena ya vio que se especializó, pero tenemos que recordar que somos un movimiento. Y ese movimiento es el que tiene que salir y pedirle a nuestra presidenta que se enfoque en estas cosas. Hay tareas pendientes hacia la comunidad de mexicanos en el exterior, principalmente los mexicanos que viven en Estados Unidos. Para que la gente sepa, el 97% de los mexicanos que dejan el país van a Estados Unidos. Hay 11 millones mínimo de migrantes que no tienen documentación. Se habla entre 30 a 40 millones de mexicanos entre segunda y tercera generación también, en el cual el día de hoy estos ciudadanos que son ciudadanos mexicanos porque son hijos de padres o madres mexicanas, pero que no han reclamado su ciudadanía. Y que ellos ya pueden reclamar su ciudadanía, pueden sacar su credencial de elector y con ello influir en las elecciones. Y lamentablemente es uno de los grandes problemas. Ellos no conocen ese México del que venimos escapando. Ellos creen que México empezó en el 2019 y que todos los problemas empezaron con López Obrador. Entonces hay que enseñarles que no, que este es algo que viene de mucho tiempo atrás, apenas celebramos el 2 de octubre, no se olvida, según no se olvida, pero creo que sí, muchos ya no saben ni siquiera qué pasó el 2 de octubre, no salen y protestan por algo que no tienen ni la menor idea. Entonces tenemos que informar eso, ese es un potencial, tenemos que trabajar para no nada más credencializar para que voten los mexicanos afuera, ¿no? Sino hacer que se organicen, es en donde hay un tanto de problema. Y yo sé que ahí la presidenta Claudia Sheinbaum se ha separado de su cargo. Lo que le corresponde a ella es impulsar que realmente los consulados, de una u otra manera, se formen unas verdaderas procuradurías de justicia en los consulados de Estados Unidos. No tanto los de los demás países, porque es diferente la diáspora que sale hacia otros lados en comparación con las necesidades del mexicano en el exterior. La palabra indocumentado a veces no se entiende, es gente que llega y carece de documentación, y eso ya es un gran problema. Nosotros tiene años que estamos luchando para que realmente haya un acercamiento hacia los pueblos originarios, los pueblos de lengua originaria, en el cual mejor Estados Unidos se preocupa por haber una traducción, y esto para saber a dónde los regresan, si es a México o a Guatemala, El Salvador,
que lo que realmente México se está preocupando por eso. No hay esta traducción a lengua originaria en los consulados, en los documentos igual, tiene un olvido que el día de hoy afortunadamente ya se pasó en la Constitución, se les va a reconocer como tal, y la misma presidenta Claudia Sheinbaum dijo, y en la letra, ahora hay que hacerlo en la práctica. Entonces esperemos que sí se logre. Hay que ver, ahora que tenemos también Secretaría de Mujeres, que es nuestra compañera Citlali Hernández, en cuestión de migración, las mujeres están saliendo más del país. Ahora son mujeres solas las que están yéndose allá, con todo lo que esto implica. Hay un gran problema de trata de personas, no nada más aquí en México, ¿no? Si se las están llevando a Europa, España, un porcentaje muy alto de las mujeres que se dedican a la prostitución son latinas y se estima que es un número muy importante que es de tráfico de personas, lo cual se tiene que ver a los menores. Hay muchos niños que están pasando sin acompañamiento, que México es de los países que supuestamente en ley no retiene a los menores, pero igual no tiene a dónde colocarlos. Con los lamentables hechos del incendio de la estancia migratoria en Ciudad Juárez, se tuvieron que cerrar varias estancias migratorias y todavía están en reconstrucción. Hay mucho trabajo por hacer. Esas son, creo, las cosas que le corresponderían al gobierno federal, enfocarse en eso, procuradurías de justicia ya, que haya una mejor vinculación con México. Repatriación de cuerpos es uno de los mayores problemas que a veces presentan. Hay una ayuda muy efímera que se le da a las personas que no tienen recursos, en el cual, pues, si no tienen dinero, pues no los pueden regresar, ¿no? Y porque igual ahorita se está impulsando por algunas personas el que se le dé una pensión a los adultos mayores en Estados Unidos. Nosotros creemos que ese dinero mejor debería de enfocarse en ayudar a los más necesitados, porque lamentablemente el dinero que se le da a los adultos mayores allá es muy poco. Hay que ver la manera, y también se tiene que crear cómo hacer para que estos migrantes puedan regresar. Eso que dijo López Obrador, que el que se vaya porque quiere, por gusto, no por necesidad. Entonces, para eso hay que impulsar una reforma migratoria. Muchos mexicanos en el exterior creen que en la reforma migratoria se va a llevar a cabo en Estados Unidos, y ellos jamás lo van a hacer. Ni republicanos ni demócratas les interesa el migrante, lo ven como fines electoreros. Entonces se tiene que empezar desde México, y es algo que hizo López Obrador, ¿no? Empezar a combatir la pobreza, la violencia, para que dejen de salirse, pero creo que se tiene que ir más allá. Se tiene que consolidar eso por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, y ahora más con la Guardia Nacional, que ya está delimitada lo que puede hacer y los mandos que va a tener en la Constitución, que también hay que tener cuidado porque ya empieza a haber ciertas quejas de violación de derechos humanos, y esto nosotros queremos pensar bien y decir que es por la causa estructural del área donde están, pero se tiene que hablar, se tiene que dirigir allá la atención para que se evite que esto pase, porque si se violan los derechos humanos de los migrantes por parte de la Guardia Nacional, ¿a quién van a recurrir después? Van a tener que esconderse y volver a ser parte de la violencia a la que estaban siendo antes de las acciones del 2019, donde se empieza a ordenar este flujo. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse. Otra de las cosas, digamos, la principal queja de los mexicanos en el exterior es consulados. Increíblemente es consulados, quieren que los atiendan, quieren que los escuchen. Entonces, eso es lo que tendría que hacer, creo yo, Claudia Sheinbaum, enfocarse en combatir la pobreza, la violencia, pero después crear las condiciones para que se regresen los migrantes. No existe la migración de retorno, no se concibe. Yo el día de hoy estoy a punto de cumplir 5 años que regresé de Estados Unidos, e inclusive mis paisanos allá que son migrantes ya no me consideran migrante. Dice, tú ya regresaste. Y hay un gran problema con todos esos que se regresan. Más de 20 años trabajando allá, aportando al Seguro Social, y regresas sin nada, porque eres dejado que te regreses por tu propia voluntad, porque eres deportado, y llegar a enfrentarse a un país que dejas de conocer y que no hay un medio que te pueda recibir e encauzarte. Y los pocos que hay están acaparados, porque sigue habiendo cierta corrupción en las partes bajas de la escalera que todavía no se han limpiado. Y ese es un gran problema que muy pocos están tomando en serio. No lo visibilizan así, como que si ya se regresó es problema de ellos. Yo a todos mis compañeros de allá les digo, ojalá y nunca tengan que regresar de esta manera, porque es muy difícil volverse a integrar en la vida de México una vez que eres repatriado. Se tiene que ver eso, ver la manera de que se puede invertir. En el 2018, con el inicio del presidente López Obrador, hubo una gira del entonces director del Instituto de Mexicanos en el Exterior, en el cual preguntaba a los migrantes qué querían, y muchos querían invertir.
Entonces tiene que enfocar la inversión para las personas, los migrantes normales, no para los empresarios, porque para ellos es muy fácil invertir, pero creo que la inmensa mayoría de 11 millones que están mandando remesas, según los cálculos que hemos sacado de los 630,000 millones de dólares que salió en un promedio de 400, 500 dólares, habla de cerca de 11 millones que están mandando dinero a México. Ese dinero tiene que entrar aquí para que pueda crear más riqueza y no nada más para que se vaya a gasto corriente y siga manteniendo personas que ya tienen todo el dinero del mundo. Y creo que esas son el siguiente paso, algo que López Obrador no pudo hacer, pero que creo que Claudia Sheinbaum sí, y creo que por ahí va el camino. Y después viene la parte del partido, ¿no? Que es un paquete bastante grande. El concientizar, el despertar de las conciencias, el hablar con la gente es una tarea colosal que tiene el día de hoy el Instituto Nacional de Formación Política. Ya les hemos pedido que volteen a ver hacia los migrantes, que hablen del tema migratorio, porque están muy enfocados a la formación política, pero a veces nos vamos muy altos y es difícil entender a Marx, a Hegel, a Gramsci, una persona que está en el campo y que no entiende. Entonces tiene que ver cómo jalar esa participación. Hay una gran euforia por lo que es la Cuarta Transformación en Estados Unidos, pero no hay una formación política que realmente se esté dedicando a ellos. El día de hoy contamos con 140 congresistas de mexicanos en el exterior, de los cuales para el Congreso Extraordinario que hubo, logramos juntar, creo que fueron como 80 personas a lo mucho, y de ellos no muchos lograron poder llegar aquí al Congreso. O sea, se sienten excluidos y al sentirse excluidos, tienden a hacerse a un lado. No tienen el material suficiente, la educación suficiente para poder concientizar a la gente, y luego viene la otra, ¿no? Mucha gente se quiere registrar y ser parte de Morena, y es una de las cosas en las que todavía quedamos mucho por deber, ¿no? Yo participé en no esta, sino la pasada administración de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional en aquel entonces, y por más que luchamos por afiliar, por meter en el padrón a la gente, fue muy complicado. Entonces, y creo que a nivel nacional también es lo que pasa. Entonces ahora ya afortunadamente tenemos a un encargado de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior, que es el exdiputado Alejandro Robles, en el cual ya se comprometió a que se va a dedicar a hacer eso. Lo vimos en las palabras de nuestra hoy presidenta del CEN, Luisa María Alcalde, en que dijo afiliación y credencialización es algo que les llama la atención a los mexicanos en el exterior, que quieren realmente ser parte de, pero a veces no hay los medios para poder hacerlo. Y después ahí entra algo que de repente no se toma en cuenta. En Morena tenemos una Secretaría de Movimientos Sociales, en el cual tiene él que ver con movimientos sociales, y hay cientos de clubes de migrantes en el cual no están siendo tomados en cuenta. Y ese es el canal para conectarnos con los de allá. Estados Unidos es un país sumamente grande. En comparación con México, la población es mucho más grande que la de México. Entonces, encontrar a los mexicanos allá a veces es difícil, a veces en tu barrio es relativamente fácil, pero en el caso, por ejemplo, yo que vivía en San Diego, los mismos migrantes empezaban a irse a los lugares fuera de San Diego para evitar estar en donde está la migración por el miedo a que fueran detenidos. Entonces, poderse desplazar para poder afiliar a alguien o poder llevarle el periódico Regeneración es un tanto complicado. Pero esta Secretaría de Movimientos Sociales es la que lo puede hacer, contactar con estas organizaciones migrantes y colaborar con la Secretaría de Mexicanos en el Exterior para poder hacerlo. Tenemos Secretaría de Jóvenes, igual. Tenemos aquí y hemos traído a ver a México a los integrantes del DSA, que están encantados y la mayoría son jóvenes. Entonces podemos integrarlos también a lo que es Morena, pero también para empezar a organizar en Estados Unidos. Si realmente queremos influir en las decisiones que tome Estados Unidos en contra de los migrantes, pues tenemos que traer a los jóvenes, y ahí está. Si los jóvenes mexicanos de allá se integran al DSA, pueden presionar tanto en México como en Estados Unidos, y ahí es donde se pueden dar los cambios. Y esto nos trae al contexto ahorita, ¿no? Lo peligroso que viene, ¿qué va a pasar con las elecciones? A mí de repente me preguntan, ¿con quién nos iría mejor? Y la realidad es que, ya sea republicanos o demócratas, desde mi punto de vista que he vivido allá, es lo mismo. Yo fui capturado en el tiempo de Barack Obama, en donde él manejó las cifras para que su gobierno se viera bien. Él hizo un aumento del salario mínimo para decirles, estoy dando más, pero ese aumento del salario mínimo obligó a que muchas personas de bajos recursos se vieran obligados a pagar el Obamacare, que antes de ese aumento no lo tenían que pagar. Además hizo que los patrones recortaran el número de horas de los empleados
porque si no tenían que pagar ellos el seguro. Entonces, con esta reducción ellos tenían que contratar más gente. Entonces, había más trabajo, pero con menos ingresos porque trabajaban menos. Eso la gente no lo vio, por eso es que muchos quieren a Obama. Recordemos que Obama, cuando hablamos aquí pestes del gobierno de Felipe Calderón, Obama fue el que trajo las armas que al día de hoy siguen matando gente. Y es un demócrata, según. La última reforma importante que se hizo en Estados Unidos fue en el 86, por parte de dos legisladores, un republicano y un demócrata, pero el que la firmó fue Ronald Reagan, republicano. Hemos visto cómo cuando llega Donald Trump es muy hablador, habla mucho y su mensaje es de odio y eso pega en muchos sectores, pero a la hora ya de los negocios, López Obrador lo pudo bajar. Creo que es el único presidente que yo he visto que lo ha calmado, ¿no? O sea, ni siquiera el juego de manos, o sea, una relación respetuosa en el cual hice algo que a mí me enorgullece de López Obrador, es que fue y le dijo, somos mexicanos y somos iguales y me respetas. O sea, es un trato equitativo y creo que se va a dar el día de hoy. He visto el semblante de la doctora Claudia Sheinbaum y creo que va a ser lo mismo si llega él o llega cualquier otra persona. Pero entonces, volviendo a Donald Trump no deportó tanta gente como Barack Obama. Ahora que llega Biden, ha vuelto a aumentar. Son más de 250,000 personas que se deportan cada mes. Del flujo migratorio que está pasando por México, por la selva de Darién, que es uno de los lugares más peligrosos para pasar, pasan 500,000 personas cada mes. Y esos obviamente van subiendo y muchos llegan a México. Estados Unidos se ha comprometido a recibir a 120 y tantos mil al mes. Esto quiere decir que nos vamos a quedar con todos los demás. Y los que se está quedando Estados Unidos los está escrutinando para ver a quién agarro lo mejor. Esa es una política de Biden, esa es una política de Harris. Entonces, si llega Harris va a ser lo mismo, deportaciones masivas, querer abusar de los demás. Sin embargo, ¿quién es peor en el punto de vista del diario vivir del migrante? Porque a veces se hace mucho ruido de esto mediáticamente, pero en la realidad afectaría más que llegara Donald Trump por ese discurso de odio que ha hecho que mucha gente realmente odie al migrante, en el cual ya tuvimos, el año pasado estábamos hablando de un señor de 70 y tantos años que mató a un migrante que iba pasando por su tierra, lo meten a la cárcel y después lo dejan libre, ¿no? Entonces, ese es el tipo de discurso que está impulsando Donald Trump y el cual, desde mi punto de vista, generaría más daño directo al migrante que está allá, que al día de hoy lamentablemente se sigue escondiendo, a pesar de que ya hay medios en Estados Unidos para poder denunciar todos estos abusos, no se conocen. Yo cuando estuve en Estados Unidos, en el 2019 salgo, y yo estuve 2 meses en el centro de detención y yo hice una denuncia por violación de derechos humanos dentro del centro de detención, que por el mismo tiempo de que tenía que salir no se le dio seguimiento, y eso a veces es lo que le apuestan. Tú metes tu queja, pero te vas. Pero afortunadamente a partir del 2019 se crea una nueva agencia dentro de Estados Unidos para revisar estos centros de detención, porque fueron muchas las quejas que hubo. Pero el daño ya está hecho y ellos son de los que buscan reparar daños, y alguien como yo que salí hace años y que, por ejemplo, del daño que se hace ahí, llevo ya 5 años con un zumbido en el oído, que es por el estrés que es de estar encerrado. Y eso no se sigue y hay mucha gente que no sabe que lo puede denunciar. Y eso nos lleva también a lo que tenemos que ver en México, ¿no? Los centros migratorios y las cárceles en Estados Unidos, al lado de las de México, son hoteles de 5 estrellas. Entonces tenemos que voltear también a ver acá y decir, bueno, tenemos que arreglar también esto, porque el daño que se le causa a los migrantes psicológico es muy fuerte, desde que salen de sus lugares de origen, durante que pasan y cuando llegan a Estados Unidos. Entonces, eso es todo con lo que se va a enfrentar tanto la doctora Claudia Sheinbaum como el partido Morena. Ojalá y estemos a la altura de poder responder a esta demanda que estamos hablando, que si no tomamos nada más a los 11 millones de indocumentados, pues es el 10% de la población, pero si tomamos los 30, 40 millones, estás hablando de un 30% de nuestra población, quizás hasta el 40%. Y son los que más dinero le meten, son a los que se dicen que son héroes. Entonces, creo que es tiempo de hablar las cosas como deben de, y se debe de voltear a ver a los migrantes, ¿no? Ahora sí, voltear a ver al norte, no como algo externo, ¿no? El día de hoy la comunidad de mexicanos en el exterior, en Estados Unidos, es sumamente grande, ahora hay que hacerla fuerte, y por eso solamente se logra a través de la organización. Se decía, ¿no? Unidad y movilización. Hay que crear primero unidad allá para que pueda existir realmente una movilización. Entonces, es un gran reto el que se tiene, pero viendo estos primeros 6 años de la cuarta transformación en el gobierno, lo que se ha avanzado, consciente de todo el retraso que había, creo que hay bastante potencial para seguir.
Confiamos en que la doctora Claudia Sheinbaum es la mejor opción que tenemos. Estuvimos impulsando la campaña, había gente que decía, ¿ya por qué es mujer? Digo, no, o sea, lo de ser mujer es subjetivo, es la mejor, es la más preparada para lo que necesita México el día de hoy. Y se vio, ¿no? En la primera mañanera que tuvo, luego se ve que básicamente es continuidad, pero diferente, ¿no? Esta nueva visión feminista que pues México, pues, cómo queremos a las madres, ¿no? Es feminista 100%, simplemente no sabemos cómo interpretarlo, cómo llevarlo a cabo. Entonces, son tareas muy grandes, ojalá y se pueda hacer. Nosotros estamos haciendo ese pequeño intento de hablar de migración, pero hablar del contexto general, que es bastante tedioso, cansado, porque es toneladas de información, estar peleando contra las noticias falsas, pero creo que lo estamos ahí poco a poco andando. Estamos con colaboración también con otras organizaciones. Hay una organización que está dedicándose a traducir todas las noticias de México en inglés para que también allá se sepa. Ellos empezaron como para informar al público de habla inglesa del norteamericano, pero nosotros lo estamos viendo como que es para informar a estos nuevas generaciones, ¿no? Que a veces ya no hablan español, enseñarles, oye, fíjate que esto es lo que está pasando en tu país. Entonces, lo bueno es que el día de hoy no nada más es Morena la que está intentando hacer eso, sino ya hay otras organizaciones y medios de comunicación que estamos intentando hacer eso. En pocas palabras, que ya fue largo, eso es básicamente hablar de migración en el sexenio que está empezando con la doctora Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Torres, los invito a ver La 4 TV.